Este tiene el micrófono para mí. Buen día, jóvenes. Buen día, Oscar, Marvin y compañeros. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, estimados. El día de hoy pues vamos a dar inicio prácticamente al evento de mandos secuenciales neumáticos. Realmente los mandos secuenciales neumáticos son todos aquellos elementos que nos sirven para operar prácticamente las válvulas distribuidoras de fluido para un circuito neumático. Prácticamente, como bien decía en algunos eventos anteriores, prácticamente hoy en las industrias pues está en auge prácticamente la neumática, porque todos los sistemas o la gran mayoría de procesos en las industrias están siendo automatizados. Ahora, ¿por qué es de que se está prácticamente automatizando los procesos? Yo no sé si nos podrías compartir algo ahí, Oscar. Creo que tu persona creo que está en una industria azucarera. No sé si podrías contarnos algo acerca de la automatización, si es de que lo hay. Si no, pues nos decís y por acá les explico algo. Bueno, pues en realidad haciendo algo de la historia, por ejemplo, hace años en las industrias azucareras, pues se empleaban una gran cantidad de operadores para poder realizar el proceso, por ejemplo, el proceso de azúcar. En el proceso de azúcar, pues obviamente, como les digo, se empleaban varios operadores para poder maniobrar ciertas válvulas, para abrirlas, cerrarlas, hacer ciertos cambios de fluidos, por ejemplo, o en el caso de abrir y cerrar una válvula de vapor, una de jugo, una de meladura, una de varias cosas, por ejemplo. Pero hoy en día, pues la automatización neumática pues ha venido a relevar prácticamente la mano de obra de muchos operadores. Mientras que antes, por ejemplo, se empleaban, un ejemplo, 8 operadores, hoy pues se está empleando solamente dos. Uno que opera en el sistema, por ejemplo, en una pantalla, pues él se encuentra en un cuarto operando todo el proceso automatizado neumáticamente, y el otro compañero pues obviamente solo anda controlando ya en el campo. O sea, de 8 se bajaría prácticamente, o se bajó a 2 personas. Entonces prácticamente eso es un beneficio para las industrias y una desventaja para nosotros, que prácticamente nos encontramos buscando trabajo, con una necesidad, o quizás nos especializamos en algo, pero por la falta de empleo o por la automatización de muchos procesos, pues prácticamente no hay empleo. Entonces, pero prácticamente nosotros también nos debemos de especializar en esta rama, porque prácticamente ya automatizado todos los procesos, sería buenísimo que usted venga y diga, bueno, pues yo tengo una especialización en sistemas neumáticos, por ejemplo, o muchos de los casos, gente que se encuentra ahí operando los sistemas neumáticos no conoce los elementos, por ejemplo, sino que hay gente especialista en los elementos neumáticos, pero no se encuentra en el área. Quizás están en una oficina, quizás están en otra área, por ejemplo. Pero si usted, por ejemplo, viene y se ofrece con los conocimientos neumáticos, pues obviamente usted tiene una gran ventaja de poder adquirir un empleo. Entonces, pasando más al tema, pues acá tenemos lo que es un contenido, un contexto de las aplicaciones de la neumática. Dice, por sus características, la neumática industrial tiene múltiples aplicaciones
desde la carpintería metálica hasta la industria química, pasando por la industria mecánica o metalúrgica, la industria textil, el transporte y las centrales nucleares. Esta tecnología es muy útil para por ejemplo, levantar o mover grandes pesos. Vean, la neumática prácticamente nos sirve a nosotros, por ejemplo, nos sirve para abrir, cerrar, mover, empujar, enchapar, por ejemplo, ciertos, o estampar, e incluso para estampar ciertos elementos, por ejemplo, pero no nos sirve para estar soportando, por ejemplo, un ejemplo que yo quiera soportar un peso a media distancia del vástago, por ejemplo, y que tenga 100 kilogramos, por ejemplo. Esta aplicación neumática no está aplicada para estar soportando cierto peso. Esto prácticamente nos sirve a nosotros solo para abrir, cerrar, empujar, soltar, más no para estar sosteniendo, por ejemplo, en que yo tenga un cilindro de doble efecto, por ejemplo, que me esté sosteniendo a media distancia del vástago, por ejemplo. Esta aplicación no entra en el sistema neumático. Para eso, pues ya se aplicaría un sistema hidráulico. En el sistema hidráulico, pues obviamente usted puede aplicar estos términos para ciertos elementos. En este caso de que yo quisiera levantar 1000 kilogramos, por ejemplo, entonces, y sostenerlos a cierta altura, por ejemplo, de un 100 que yo los quiera dejar a un 50%, se puede hidráulicamente, neumáticamente no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no entra en la aplicación neumática, no entra, no se puede prácticamente, sino que, como les decía, las aplicaciones neumáticas es solo para abrir, cerrar, empujar, estampar y cualquier otra aplicación que usted quiera darle, pero más no para estar soportando ciertas cargas. No sé si tienen alguna duda. Vamos a pasar esta diapositiva. Acá tenemos el aire. El aire es un fluido gaseoso y por tanto al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según dicta la ley de los gases ideales. ¿Por qué el aire? El aire realmente es el recurso natural renovable que se utiliza prácticamente para los sistemas neumáticos. La materia prima de este sistema neumático, pues obviamente es inagotable. Va a ser agotable cuando realmente la vida ya no sea posible. Pero mientras tanto es un recurso inagotable. El aire, pues obviamente es el utilizado para estos sistemas neumáticos. Pero como bien sabemos, el aire no es solo el aire, sino que en el aire, pues obviamente hay muchos más gases, no solo el aire, sino que lleva otros gases que más adelantito los vamos a ver. Acá tenemos propiedades físicas del aire. Dice, a pesar de ser insípido, inodoro e incoloro, percibimos el aire a través de vientos, aviones y pájaros que en él flotan y se mueven. Sentimos también su impacto sobre nuestro cuerpo. Concluimos fácilmente que el aire tiene existencia real y concreta, ocupando lugar en el espacio que nos rodea. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado cerca de o en la orilla de una carretera y pasa algún cabezal, por decirlo así, o un camión. Cuando este pasa a cierta velocidad, pues nosotros podemos percibir y sentir prácticamente la fuerza del aire. Entonces, cuando nosotros utilizamos el aire en espacios reducidos y
y como les dijera yo, se me escapó la palabra a ustedes. Pero por ejemplo, en los compresores nosotros tenemos un acumulador en el cual se eleva la presión por medio de un compresor que puede ser de tornillo, puede ser de membrana, puede ser de... no me recuerdo del otro, pero en fin. Entonces, prácticamente ahí se eleva la presión y esta presión se le manda prácticamente a los actuadores, que serían los cilindros de simple efecto y de doble efecto, que son los que nos van a realizar el trabajo. Acá está la composición del aire. Dice, los componentes del aire pueden dividirse en constantes y variables. Los componentes constantes del aire son alrededor del 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante se compone de gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno y otros gases y vapor de agua. Pero vean, prácticamente en el aire nosotros tratamos de eliminar, les podría decir, ni siquiera el 1%, sino que tal vez va a ser un 20% del 1%, que sería el vapor de agua. Porque en los circuitos neumáticos no puede existir el vapor de agua. Alguien se preguntará, ¿pero por qué no puede existir? Realmente el vapor de agua no puede existir en un circuito neumático, porque este vapor de agua, si está dentro de las mangueras, dentro de los actuadores, dentro de nuestras válvulas distribuidoras, obviamente pues este nos va a llegar a perjudicar, ¿sí? Nos va a llegar a perjudicar nuestro circuito. No en el instante, sino que después, por ejemplo, al transcurrir el tiempo, pues obviamente en los actuadores se nos van a ir los empaques, ya no va a salir completamente el vástago, vamos a tener fugas, vamos a tener averías en la válvula distribuidora, por ejemplo. Pero para esto nosotros, para tener el control de todo esto y que no nos suceda todo lo anterior, pues nosotros empleamos una válvula que es llamada unidad de mantenimiento. Esta unidad de mantenimiento, pues obviamente sirve para eliminar la humedad, ¿sí? Sirve para eliminar la humedad y la cantidad de agua que vaya en el aire que va dirigido hacia nuestros actuadores. Entonces, esto no se nos tiene que olvidar a nosotros en un circuito neumático. Si se nos olvida, pues obviamente nos estamos arriesgando que posteriormente se nos vaya a deteriorar las empaquetaduras, los sellos, las válvulas, por ejemplo, que hayan fugas en las válvulas, y etcétera, etcétera. Entonces, pero esta unidad de mantenimiento, obviamente, como bien lo dice, unidad de mantenimiento, o sea, le da mantenimiento prácticamente a todo el sistema, lubrificando el aire. O sea, tiene dos funciones nuestra unidad de mantenimiento. En sí tres, porque muchas de las unidades de mantenimiento también tienen ciertas medidas para regular la presión. Entonces, nuestra unidad de mantenimiento como número uno es eliminar la cantidad de agua o eliminar la cantidad de vapor de agua, lubrificar, ¿sí? Lubrificar y regular la presión de aire. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta a ustedes? No, profe. Entonces, si no hay ninguna duda, continuamos. No sé si tiene alguna duda, Max. No, profe, ninguna. Gracias. Entonces, tenemos acá la compresibilidad del aire. El aire, así como todos los gases, tiene la propiedad de ocupar
tiene la propiedad de ocupar todo el volumen de cualquier recipiente adquiriendo su forma propia. Así podemos encerrarlo en un recipiente con un volumen determinado y posteriormente provocarle una reducción de su volumen usando una de sus propiedades. La compresibilidad, podemos concluir que el aire permite reducir su volumen cuando está sujeto a la acción de fuerza exterior. O sea, prácticamente lo que sucede acá en uno de los, en los circuitos neumáticos, obviamente cuando el aire, por ejemplo, en este caso acá, si se dan cuenta, en el paso número 1, donde tenemos aire sometido a un volumen inicial, por ejemplo, acá se encuentra, podríamos decir, holgado la cantidad de aire. O sea, acá no hay ninguna presión. El asunto es cuando nosotros ya le sometemos una fuerza externa a nuestro vástago, por ejemplo. Entonces ya le sometemos una fuerza externa a nuestro vástago, entonces acá ya se comprime el aire y ya se forma cierta presión. Eso es lo que realmente sucede, en los compresores. En los compresores, pues obviamente el compresor lo que hace es introducir el aire al depósito, ¿sí? Lo introduce al depósito y él sigue introduciéndole, pero lo que sucede en el compresor es de que tiene una válvula, prácticamente es una solenoide, que cuando se alcanza una presión dentro del tanque, manda a disparar el compresor. Pero realmente lo que hay dentro del depósito es una compresibilidad del aire, o sea, ya se encuentra comprimido el aire en ese depósito. Y ahí podemos alcanzar regularmente en los depósitos, pues se encuentran hasta 100 PSI. Entonces esas 100 PSI son las que se utilizan para poder accionar ciertos actuadores neumáticos, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, tenemos en el aire sometido a un volumen final, por ejemplo, como les decía, acá ya se le introdujo una fuerza externa, ya se comprimió, ¿sí? Ya se comprimió el aire. Y ya, por ejemplo, si yo le colocara acá una válvula, pues acá ya hay cierta presión. Mientras que acá, estando acá, si yo le coloco una válvula acá, pues obviamente o probablemente no haya presión, y si hay, pues va a ser muy poca. Entonces ya comprimido el aire, pues ya se alcanza cierta presión. Elasticidad. Acá tenemos, dice, elasticidad del aire, propiedad que permite al aire volver a su volumen inicial una vez desapareció el efecto de la fuerza, responsable de la reducción del volumen. Por ejemplo, cuando se comprime por haberle aplicado una fuerza, pues obviamente ya lo tenemos acá, como vemos en el paso número 1, que se encuentra en rojo ya comprimido, pero tiene cierta elasticidad porque él vuelve a regresar a su estado normal cuando una vez se le haya quitado la fuerza externa, ¿sí? Entonces a eso se le llama elasticidad del aire. Difusibilidad. Acá tenemos, dice que la difusibilidad es la propiedad del aire que le permite mezclarse homogéneamente con cualquier medio gaseoso que no esté saturado. Por ejemplo, acá tenemos difusibilidad del aire, dice volumen contenido, aire, gases y válvula cerrada. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, acá tenemos el aire, por ejemplo, y acá tenemos otra cantidad de otro gas, por ejemplo. Pero es difusible cuando, por ejemplo, se pueden mezclar o se mezclan ambos gases, ¿sí? Un ejemplo, que yo tuviera el dióxido de carbono, por ejemplo, tuviera este gas, este tanque lleno de dióxido de carbono y acá solo oxígeno, por ejemplo. Entonces, cuando yo abro la válvula, tienen la propiedad de poderse mezclar. Entonces, cuando se mezclan homogéneamente ambos gases, a eso se le llama difusibilidad. Por ejemplo, acá ya tenemos, esta válvula está cerrada en este momento, por eso es de que tenemos los gases en cada depósito. Pero una vez se abra la válvula, ellos se mezclan homogéneamente, el dióxido de carbono, por ejemplo, y el oxígeno.
Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de los líquidos, ¿es difusible el aceite con el agua, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a El ver, aceite y el agua no se mezcla, profe. ¿cómo? Que el aceite y el agua no se mezcla. Exactamente, no puede existir una difusibilidad entre el agua y el aceite, ahí no se da. Entonces, tal vez ahí ya cambiarían los términos, porque, por ejemplo, cuando ya existe una mezcla de líquidos, por ejemplo, un ejemplo, ahí ya sería solubilidad, por ejemplo, el café con el agua, el azúcar con el agua, ahí ya es una solubilidad. Pero en este caso de los gases es una difusibilidad cuando ellos se mezclan homogéneamente, ciertos gases, por ejemplo, el dióxido de carbono y el oxígeno. Pasando a la siguiente, expansibilidad. Propiedad del aire que le permite ocupar totalmente el volumen de cualquier recipiente, adquiriendo su forma. O sea, por ejemplo, acá una vez yo abra esta válvula, él adquiere la forma que nosotros le queramos dar, ¿sí? El aire no está para decir, yo solo puedo estar en espacios redondos, por ejemplo, o en espacios rectangulares o en espacios, no, sino que prácticamente el aire posee cualquier forma que nosotros le queramos dar, ¿sí? Entonces, acá tenemos, si se dan cuenta, tenemos el depósito de nuestro compresor y aquí tenemos la forma que nosotros queramos darle, ¿sí? Entonces, aquí ya, esta es válvula cerrada, acá tenemos válvula abierta, entonces ya adquirió la forma que tenía acá. Eso es expansibilidad. Acá tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Se dan cuenta que tenemos nuestra fórmula que sería presión 1 por volumen 1, que sería igual a presión 2 por volumen 2. Vamos a ver un ejemplo por acá. Acá tenemos el ejemplo. Dice, ejemplo, ley de Boyle, serían 4.0 litros de un gas. Están acá, si se dan cuenta, acá tenemos nuestro volumen, que sería 4.0 litros. Esto sería nuestro volumen 1 de un gas que están a 600 milímetros de HG, que si no estoy mal es hidrógeno, creo yo, no me recuerdo. Tal vez nos podría ayudar, Max. Vamos a ver. HG. Es de mercurio. Es de mercurio. 600 milímetros de mercurio de presión. Dice, ¿cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de HG? Vamos a hacerlo. Vale. Bueno, dijimos que nuestra fórmula es presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2, ¿sí? Presión 1 dijimos que teníamos, presión 1 es igual a 600 milímetros, dijimos, ¿va? 600 milímetros de mercurio.
600 presión 1, 600 milímetros de mercurio, presión 1 eran 4 litros, volumen. Volumen 1 son 4 litros. ¿4 litros de qué ustedes? $4 litros de un gas, dice, no tiene 4 litros de gas. De un gas. Luego dice, se los leo, dice, ejemplo, Ladyboy le dice 4.0 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? O sea, la presión 2 va a ser igual, la presión 2 va a ser igual a 800 milímetros de Hg. Y volumen 2 va a ser igual, ¿cuál va a ser igual? ¿Cuál va a ser nuestro volumen 2 ustedes? No sabemos. Entonces, ¿qué hacemos ahí, compañeros? ¿Qué dicen ustedes que podemos hacer ahí para encontrar nuestro volumen 2? ¿Qué podríamos hacer ahí, Max? Mi estimado Max. No está presente, mi estimado Max. Voy a multiplicar los que ya tenemos, profe, para sacar ese resultado. ¿Cómo así, Kevin? Ya el B1 y B1 para sacar el B2. Sí, dice que les voy a leer nuevamente dice el ejemplo, dice 4 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio. O sea, acá tenemos nuestro volumen 1, que serían 4 litros. Y tenemos la presión 1, que serían 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será el nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Entonces, si se dan cuenta, tenemos el volumen 1, presión 1 y presión 2. Lo que no tenemos es prácticamente el volumen 2. Y el volumen 2, pues acá, como dice la fórmula, tenemos presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, acá lo que debemos de hacer es despejar nuestra fórmula. Despejamos nuestra fórmula y decimos presión 1 por volumen 1 dividido presión 2. Y nuestra fórmula ya nos queda con respecto a la variable B2, que sería nuestro volumen 2, ¿sí? Entonces, ahora lo que debemos de hacer es aplicar los datos. Presión 1, que serían 600 milímetros de Hg, ¿sí? 600 milímetros de Hg y luego multiplicado por volumen 1, que sería el volumen 1, serían 4 litros, ¿sí?
4 litros. Dividido, dividido los 800 milímetros de mercurio. 800 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto va a ser igual al volumen 2. Entonces, eliminamos los milímetros de mercurio, los eliminamos también. Eliminamos milímetros de mercurio y solo nos va a quedar nuestra variable L, que sería de litros. Entonces, serían 600 por 4. 6 por 4 son 24, son 2.400 dividido 8, dividido 800. Entonces aquí sería 2.800, no, 2.400. 2.400 dividido, pero esto nos queda con la variable L, dividido 800. Igual a volumen 2. 24 dividido 8, ¿cuánto es? 3. Entonces sería 3. Nuestro volumen 2 va a ser igual a 3, ¿qué? A 3 litros del gas, ¿sí? Nuestro volumen 2 va a ser 3 litros de gas. Si se dan cuenta, prácticamente cuando aumentamos nuestra presión, nuestro volumen va a ser menor, ¿sí? Entonces, acá una vez aumentada la presión, en vez de que suba, o sea, si se dan cuenta acá, se dieron cuenta acá teníamos 600 milímetros de mercurio de presión y nuestro volumen era 4 y aumentamos la presión. ¿Y qué pasó con el volumen? Disminuyó, o sea, se podría pensar, buscándole cierta lógica, podríamos decir nosotros, si yo le meto más presión, nuestro volumen va a ser mayor, por ejemplo, perdón. Pero pasa lo contrario, a más presión, menor volumen, ¿sí? A más presión, menor volumen. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que nos dice la ley de Boyle. Entonces, acá tenemos la solución. Si se dan cuenta, el volumen 2 va a ser igual a 3 litros. Acá hay otro, háganlo ustedes y me dan la respuesta. Sería 5 ATM. ¿Mm? Decirlo ahí en el grupo. Profe, no. Espera, voy a apagar. Profe, no sería. Profe, no sería 5 ATM.
Vamos a hacer la fórmula. Por ejemplo, tenemos vamos a realizar la fórmula. Vamos a anotar por ahí nuestros... Ahorita vamos a presentar por acá. Vamos a borrar esto. Decimos presión 1 por volumen 1 va a ser igual, por ejemplo, a presión 2 por volumen 2.